Welcome back, everyone. Before we start our final Q&A, I just have the same set of reminders for anybody who is here for the first time. This session is being recorded, so by participating, you're agreeing to the BSA Events Code of Conduct. I've put a link to that in the chat. This recording is going to be published on YouTube alongside the videos that you just watched. If you'd prefer not to appear in this recording, please keep your video and audio off and put any questions in the chat. Otherwise, feel free to raise your hand if you'd like to speak, and don't forget to lower your hand afterwards. You're welcome to ask questions in English or in Spanish. Bienvenidos de nuevo a todos. Antes de comenzar, un par de recordatorios. Esta parte de la sesión se está grabando y al participar ustedes aceptan el código de conducto de la Sociedad Bibliográfica. He puesto un enlace en el chat. Vamos a publicar esta grabación en YouTube junto con los videos que acaban de ver. Si alguien prefiere no aparecer en la grabación, por favor que mantenga el video y el audio apagados y ponga sus preguntas en el chat. De lo contrario, pueden levantar la mano si desean hablar y por favor no se olviden de bajar la mano después. Pueden hacer preguntas en inglés o en español. And I'm happy to announce that Miriam has been able to join us. And so I'm going to introduce Miriam and then I'm hand things over to her to moderate this discussion. Miriam Juarez is a PhD candidate in the Department of English at New York University. Her dissertation, Hidden Metropolis, New York City's Spectral Presence in Chicanx Imaginaries, studies a diverse array of Mexican and Mexican-American texts from the 19th century to the present day, and places New York City directly in conversation with the US-Mexican borderlands. Miriam Juárez es candidata doctoral en el Departamento de Inglés de la Universidad de Nueva York. Su tesis estudia una variedad de textos mexicanos y mexicano-estadounidenses desde el siglo XIX hasta actualidad y coloca a la ciudad de Nueva York directamente en diálogo con las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México. And with that, I'll hand things over to Miriam. Hi, everyone. Thank you for the introduction. I hope everyone had enough time to view all the amazing presentations in totality. I think at this point, like Clayton mentioned, we just want to open up the space for any kind of initial questions. At this point, if you have a question, you can go ahead and raise your hand and I'll just keep an eye out for that. Hola a todos, gracias por tenerme aquí. Sorry, I was a bit late. Nomás estaba diciendo que ahora cualquier persona que quiera preguntar algo a uno de los presentadores pueden levantar la mano y yo los voy a llamar. I mean, and the other option is I have a question. I can go ahead and start, get things, I know people sometimes need a little bit of time. And so yo puedo empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, well, I guess I'll start in English and then I'll go to Spanish. So this is a question for all presenters. I think as I was watching all of, the amazing presentations, I was wondering if any of you could speak to any surprises that you learned about your subjects or networks upon engaging with the archival material in the digital format. I can imagine that you spent a lot of time also with the material and in its like physical. So I'm just wondering if things popped up, you read it differently once engaging the project differently. And particularly as it relates to anything like political, economic, or like the social leanings of the person or people that you were kind of interested in. Esta pregunta es para todos. Yo estoy interesada si pueden hablarnos de alguna sorpresa que hayan encontrado sobre sus temas o redes al interactuar con su material de archivo en formato digital. En particular, estoy pensando si aprendieron algo nuevo sobre los intereses económicos, sociales o políticos de sus personajes de interés. Anaí. Creo que Carolina había levantado primero la mano, así que Oh, puede. Carolina, Gracias. Sí, empiezo yo. Vale, Agnaí, gracias. Gracias, Miriam. De nuevo, gracias a Clayton y a todas las personas que han estado involucradas en la organización. Qué bonito sitio armaron, se ve precioso cuando uno entra.
Luego ver que estos videos no van a quedar solos, sino acompañándose uno a otro. Yo creo que eso es pues parte de las humanidades digitales y de esta gran red que aquí se evidencia y pues en cuya conformación así de verdad ha participado tanto Clayton. Entonces, muchas gracias. Con respecto a la sorpresa, es un poco raro porque no sé si yo soy un poco lenta o algo, pero yo hacía varios años que conocía los álbumes de Soledad Acosta y me parecían lindos y curiosos y ya. Y fue al interactuar con el medio digital cuando pude entender su contundencia, su importancia, quizá un poco eso es lo que, a eso es lo que nos hemos referido Vanessa y yo en la ponencia, cuando uno asume la materialidad, pero también el mundo digital, cómo nos ayuda a imaginar esas relaciones. Entonces pasa de ser un artículo curioso, bonito, femenino, entre comillas, porque a las mujeres les gusta supuestamente recortar cositas, pegarlas, poner florecitas. Eso también nos encanta en todo caso, pero es ver que la dimensión intelectual que tiene esto, ¿no? Por oposición a la imagen tradicional de el escritor, usualmente en masculino, sentado en un escritorio con un papel, una pluma y una vela, en soledad radical, inventándose algo que nunca antes había sido escrito, ni, ¿verdad? Por oposición a una mujer llena de papeles y de libros que recorta, pega, guarda, envía. eh, entonces digamos que esa es la sorpresa, ¿no? No nada que yo haya, que no conociera antes, sino una nueva manera de acercarme a esos objetos que mostraba que el vocabulario que tenemos para el mundo digital no nació con el mundo digital, que no, y que, bueno, tal vez el vocabulario no, el vocabulario sí, pero no las prácticas. Y entonces que el tipo de prácticas con ese nuevo vocabulario nos permite acceder de otra manera a los procesos de producción cultural del siglo XIX. Esa sería mi sorpresa. Muchas gracias, Anaí. Bien, muchísimas gracias, gracias Miriam por la presentación, gracias a Clayton y a todos los que participan en este evento maravilloso, gracias por la posibilidad también de compartir nuestro trabajo y aprender del trabajo de nuestros maravillosos colegas. Yo quería comentar algo con respecto a tu pregunta, Miriam, en términos de las sorpresas, no sé si va directamente en línea con lo que estabas consultando, pero sí quería un poco narrar una pequeña anécdota que nos, digamos, relacionada con este proceso de construcción del dataset. Si bien Vanessa comentaba que ella se acerca al álbum cuando todavía no estaba digitalizado, muchos de nosotros en este equipo de trabajo que conformamos con Javier nos acercamos al álbum primero en su versión digital y luego en la versión física. Y fue clave hacer esta consulta del álbum en físico para precisar una serie de elementos que nosotros queríamos registrar o consignar en el dataset, que lo que busca ese dataset es como que vaciar toda la información y dar como una mirada, no sé si 360, pero mucho más abarcadora acerca de este artefacto, ¿no? Que son, digamos, tiene 300 y pico de páginas, entonces si uno se baja el PDF y va página a página, de pronto sigue manteniendo esta visión como disgregada. Entonces el dataset quería como sistematizar y facilitar luego otros procesos para búsqueda, trazado de redes y demás. Y en ese sentido, como señalaba, era muy importante consignar detalles acerca de los soportes materiales y, por supuesto, aun cuando la digitalización fue digamos, mucha calidad, ver el álbum en físico nos permitió comprobar una serie de detalles, ¿no? En términos de otros soportes que no necesariamente se podrían apreciar en la versión digitalizada y que también nos decían mucho acerca de cuestiones socioeconómicas, culturales, contextuales, ¿no? Y también lo que tiene que ver con estas historias de las materialidades, ¿no? Entonces, como que dónde estaban, por ejemplo, en qué circuito se movía Cáceres, ¿no? Con quienes interactuaba. También el asunto mismo de la conservación, ¿no? Siempre cuando se trabaja con los álbumes se habla y con todos estos objetos que, como comentaba Carolina, se van conservando en estos lugares o digamos, resguardando, hay un tema de lo perecedero, ¿no? Del deterioro, la exposición al deterioro. Entonces, creo que ver el álbum, ¿no? En físico permitió también aclarar una serie de detalles que nos parecía súper importantes consignar en el dataset para tratar de que ese objeto digital fuese lo más fiel posible al objeto material y que
pudiera dar cuenta, ¿no? De estas otras cuestiones de contexto. Y en ese sentido, pensando, conectando tu pregunta con la pregunta que está en el chat en términos de lo que serían las sugerencias metodológicas, yo creo que algo clave y que atraviesa las presentaciones que se han hecho el día de hoy acá es la necesidad de pensar en estos objetos, artefactos, como señalaba también Carolina, tradicionalmente vistos, digamos, en clave como menor o, vamos, marginal de alguna manera, no como central para considerar un discurso histórico oficial o hegemónico, pero pensar en estos artefactos más allá de la fuente, ¿no? De la fuente para extracción de datos aislados. Muchas veces estos álbumes se utilizaban para consultar, bueno, la información de tal o cual escritor, ¿no? Que, digamos, cuyo texto era registrado en el álbum, por ejemplo, de Cáceres. Entonces acá nos interesaba mucho, volviendo al asunto de la materialidad, pensar en todo el entramado semántico, ideológico, a veces deliberado, a veces no tan deliberado, pero que se constituye en lo que serían estos artefactos, ¿no? Que están armados a partir de una organización, selección particular de los objetos, ¿no? Y hay algo que digamos, que se incluye, otras cosas que se descartan. Entonces creo que esos detalles sobre la materialidad pensada como semánticamente significativa son claves y la ponderación de estos objetos más allá de la fuente, ¿no? Muchas gracias. Verónica, creo que fuiste primero y después Vanessa. Gracias, Miriam, por la pregunta y aprovecho de saludar a Clayton y darle las gracias por la convocatoria y a Vanessa porque seguramente ella nos puso en contacto. También aprovecho de saludar a Ana, Simón y a otras personas conocidas, bueno, ya todos. Em, bueno, respecto a sorpresas, ya yo coincido con lo que han dicho Carolina y también Anaí, y entonces estoy pensando como en algunas cosas muy puntuales, como para darle un poquito más de sabor a la respuesta, ¿no es cierto? Algún ejemplo. Más allá de encontrar qué autoras, ¿no es cierto? Chilenas, por ejemplo, conocieron directamente, se cartearon con Concepción Jimeno de Flaquer, ahora que estoy pensando en Ana, ¿no es cierto?, que trabaja a Concepción, más allá que te aparecieran ese tipo de cosas que son fascinantes cuando aparecen y dicen, bueno, qué rápido aparecen con estas herramientas y cuánto te puede costar hacer esas conexiones, o sea, las conoces, las sabes, las intuyes, pero cuando ya las ves y con esa rapidez es algo fabuloso. Pero estoy acordándome de algo muy puntual y es el caso de Gabriela Mistral, que seguramente todos conocen, ¿no es cierto? Y que justamente haciendo alguno de estos cruces, haciendo estas transcripciones que explicaba Javier también en la presentación, me apareció en algún momento que Gabriela Mistral en su juventud, muy joven, de 15 años, más o menos 16 años, en algunas de sus textos, em, eh, planteaba, decía, parafraseaba algunas ideas de un astrónomo francés, pero sin decir el nombre de él y sin mencionar ninguna de sus obras. Y a través de eso pudimos hacer un cruce y ver que ella a los 16 años estaba leyendo en francés a un astrónomo, ¿no es cierto? Y eso fue como una sorpresa y nos permitió hacer un paper a partir de eso y explorar una beta de ella que no había sido estudiada antes. Eso como un elemento específico. Y también coincido con Anaílo de la metodología, las herramientas, pensar en la materialidad de estas fuentes es fundamental y pensar en ellas nos conduce necesariamente a repensar nuestro trabajo, ¿no? Desde las humanidades, abrirnos a la interdisciplinariedad, crear laboratorios de humanidades digitales donde, ¿no es cierto?, estén también los expertos en estas otras herramientas y hacer estos cruces interdisciplinarios. Gracias. Vanessa. Hola, buenas tardes. Para mí son buenas noches porque estoy en España por otro encuentro y bueno, estoy en otro momento del día, pero les agradezco muchísimo, la verdad, la organización y bueno, y la convocatoria, ¿no? Porque reunirnos así, creo que respondiendo a la pregunta de Miriam, creo una de las cosas de este trabajo con lo digital
y creo que todas van a coincidir porque hemos hablado mucho de esto, es que no se puede hacer solos, no lo podemos hacer solas. Entonces, la idea del equipo de trabajo, creo que es súper, súper interesante porque, digamos, nos expone a nuestros, hablando, también conectando con la pregunta, con lo metodológico, em, el trabajo en equipo expone nuestras limitaciones también, ¿no? Hasta dónde podemos llevar nuestro objeto y dónde necesitamos a alguien más que complemente. Em, Eso ha sido un descubrimiento también en las personas que trabajamos con estudios literarios en general, trabajamos solas. Y entonces llevar la escritura a la dimensión de lo digital implica otra cosa, implica redes, colaboración, que curiosamente nos ayudan en conexión con lo metodológico, nos ayudan a repensar ese mismo objeto que estamos trabajando, ¿no? Como estas mujeres del siglo XIX, como dijo Ainaí, también lo dijo Verónica, trabajaban en redes también, trabajaban en colaboración. Entonces, un poco lo que hace este trabajo con lo digital es también redefinir nuestro propio campo y nuestro propio objeto de estudio, ¿no? La escritura de las mujeres, como les decía en la ponencia, ¿no? Ya no es la mujer en el cuarto propio encerrada, sino es una mujer que está trabajando con otros, que está pidiendo colaboraciones, que está publicando en otros medios, que está leyendo otras cosas, como dijo Verónica, y eso es una forma de abrir el campo de lo literario y de redefinir el proceso de escritura de las mujeres en este caso. Por supuesto que coincido con la idea de que el álbum es un objeto en sí mismo, que no es una fuente, también eso es otra forma de repensar lo metodológico, los objetos como fuentes, no solo como fuentes, sino como objeto de investigación en sí mismo. O sea, la materialidad llevada justamente a lo digital, paradójicamente recupera esa dimensión material. Y la otra cosa que diría, como sorpresa, diría que descubrir que el lenguaje digital es un lenguaje más cercano al álbum que la literatura, porque todas venimos de la literatura y nos acercamos al álbum desde ese lugar, y sin embargo el lenguaje digital, el lenguaje de las redes y demás, me parece un lenguaje mucho más cercano y una dinámica de trabajo mucho más cercana que la literatura del siglo XIX, ¿no? Y la otra cosa, lo último que quiero decir es que el trabajo con lo digital o trabajar desde las humanidades digitales estos objetos como las revistas o los álbumes, también extienden esa capacidad multidimensional del álbum, digamos, porque una cosa que yo hice con los álbumes para esta exhibición que mostramos en la presentación es reagrupar, ¿no? Y el álbum permite, como el álbum es fragmentario, el álbum permite también reagrupar. Y Verónica hizo lo mismo en su colección, o sea, agrupar por temas, ¿no? Entonces, esa fragmentariedad del objeto permite que también nosotras podamos seguir jugando con esa fragmentariedad y agrupar a nuestro propio gusto y placer o siguiendo nuestra propia lectura, ¿no? Yo lo agrupé en viajes, álbumes colaborativos y álbumes de recortes, entonces, pero podríamos tomar novelas, o sea, los álbumes que reagrupan novelas u otros objetos, o temático, por ejemplo, como en el caso de las revistas de Verónica. Entonces, me parece que esta idea de reagrupar y reassembling los materiales es una metodología que va muy bien con lo digital y que lo digital potencializa esa capacidad que tenía el álbum en sí mismo en el siglo XIX. Y gracias por la pregunta. Me hizo pensar un montón. Gracias a todos. Varios de ustedes ya respondieron a la pregunta que está en el chat, pero yo lo voy a preguntar otra vez. Si, por ejemplo, algunos de ustedes
gustaría dar una respuesta más en detalle. La pregunta es de Cristian, y en español es, ¿qué surgencia metodológica pueden hacer para el uso de prensa y álbumes en la reconstrucción de redes políticas, literarias y intelectuales? English translation for English speakers is what methodological suggestion do you have for the use of press and albums in the reconstruction of the political, literary, and intellectual network? Carolina? Mhm. Hola, bueno, vamos a ver, pues mi respuesta que no sé qué tan buena ni útil sea. eh, Pues uno lo que hace con el álbum es buscar, bueno, si son como los casos de Soledad Acosta, que son recortes de prensa de sus propias novelas y luego ilustrado con recortes de ilustraciones de prensa ilustrada de la época. Pues lo que yo he hecho es buscar el lugar original de esas de las publicaciones ajenas, bueno, incluso de las propias, ¿no? Pero digamos, si uno busca dónde aparecieron originalmente los grabados, pues uno va al periódico, puede mirar el periódico completo, ver qué interesa, ¿no? Si entonces digamos que ahí está la reconstrucción, bueno, aquí es política, literaria, intelectual, de qué significa una mujer en Bogotá en tal año recibiendo tal periódico, con qué intelectuales dialoga eh, en su lectura, ¿no? Y luego pues ir al periódico donde apareció su novela. Es como de verdad coger el periódico como objeto y no como algo al que se le quitan cosas, que además era, de pronto tiene que ver con las sorpresas, ¿no? Yo trabajé mucho en edición de las novelas de Soledad Acosta antes y y el periódico pasaba como desapercibido para mí. Simplemente extraía de ahí la novela y luego la componía para un libro. En oposición a eso, uno mira el periódico completo, quién más estaba publicando, qué novela por entregas vino antes y cuál vino después, qué discusiones del Congreso estaban ocurriendo en ese momento, buscar los editores del periódico y ver si en sus diferentes publicaciones sistemáticamente publicaban las novelas de Soledad Acosta o no. Luego cuando ella emprende sus propios. Entonces, bueno, mi respuesta está un poco enredada, pero el punto es que ir a los periódicos a partir del álbum, pues lo que hace justamente es como que si solamente el objeto ya reconstruyera esas redes políticas, literarias e intelectuales, tal vez lo que hace es insertar o reinsertar, revelar el lugar de ese objeto, de esa novela, por ejemplo, o de un grabado determinado en esa red intelectual. Entonces, pues lo que uno hace es no quedarse solamente en la lectura del álbum, sino rastrear. Y en ese momento aparecen sobre esa mesa imaginada periódicos de Inglaterra, varios periódicos de París, periódicos de Lima. Y con esos periódicos vienen nombres, problemáticas, discusiones. ¿Verdad? ¿Cuáles de sus colaboradoras publicaban en sus propios periódicos, publicaban en esos otros periódicos? Bueno, así. Gracias, Carolina. Anaí, pero antes, Clayton, nomás quiero revisar porque sé que tenemos el horario. Si esa va a ser la última respuesta, Clayton. Yo creo que tenemos como 4 minutos. Yo Ok, creo que es tiempo para 2 respuestas y son rápidas. ok, Voy a hacerla gracias. breve. Pasa que yo hablo rápido y no quiero hablar más rápido de lo que ya hablo para que no se complique más la comprensión. Pero bien, sí, yo quería retomar con lo que señalaba Carolina, este asunto de lo que nos permiten estas fuentes para un poco superar esta tendencia o esta trampa en la que incluso caemos las investigadoras literarias cuando queremos recuperar o trabajar estas autoras, pero al mismo tiempo de alguna forma las descontextualizamos. Entonces, trabajar con estos otros artefactos, estos objetos nos permiten pensar en las redes de diálogo en las que o estaban insertas o de las que querían ser parte, las problemáticas, ¿no? Que tenían un poco como en su imaginario, ¿no? En este contexto. Entonces nos da yo creo que este trabajo con estas fuentes suma densidad, ¿no? No solamente para quedarnos con las obras en concreto, sino también para poder pensar estas otras facetas, incluso de las autoras y su quehacer intelectual. Y por supuesto,
no para buscar una homogenización, sino más bien para ahondar en las tensiones de sus lugares enunciativos, de sus preocupaciones intelectuales, afectivas, éticas y de su propuesta artística, ¿no? Creo que ese es un punto y también en línea con lo que señalaba Carolina, en términos de este ejercicio, como ir un poco como detective, recontextualizando, buscando las pistas y demás. Hay un reto al que nos hemos enfrentado con el caso del álbum de Cáceres, es que hay muchos de los objetos y de los recortes de prensa que están allí que no tienen mayor identificación. Entonces, también nos enfrentamos a la pregunta, ¿no? Y la reflexión teórica y metodológica sobre los archivos, ¿no? Y estos archivos como disgregados, incompletos, con una serie de vacíos que también requieren como que otras reflexiones, ¿no? Concitan otras reflexiones teóricas, otras conceptualizaciones. Pensaba en el concepto de Hartman de las fabulaciones críticas, cuando nos enfrentamos a los archivos de las mujeres, ¿no? Que están tan incompletos, ¿no? Con tantos vacíos y que nos llevan a reconstruir esas trayectorias desde una serie de silencios también, ¿no? Y pensando entonces, no simplemente no nombrar el silencio, sino lo que implica semántica e ideológicamente, ¿no? Tanto la materialidad, lo que está allí, como lo que no está, lo que no se dice, ¿no? Gracias. Sí, yo no voy a agregar nada más para no ocupar el tiempo. Solo he estado pensando en este rato y a lo mejor ya lo conversaron antes en los otros paneles, eh, cómo crear un repositorio o un espacio donde todas estas páginas web que nosotros estamos haciendo y todas estas plataformas puedan estar, ¿no? Como juntas Claro. y alimentarse entre sí, porque eso es justamente lo que se vuelve a repetir, lo que tú dices, ¿no? Como de irse, todo el trabajo hecho queda como parcelado. A mí ahora se me acaba el financiamiento de esta página web y yo no sé qué voy a hacer. Y pasa eso, ¿no? Well, I think with that, we're going to have to close. I speak on my own behalf and on that of Aaron from the Bibliographical Society when I say that I think it's been a great day. The presentations have been all excellent, and it's really been an honor to have all of you here. I'm grateful to everyone who has presented, to the moderators, to everyone who's been in attendance. We will, everything is going to be available on YouTube, the videos of the presentations and the Q&As. And I think we'll send out a follow-up email to let you know when all of that is available. Hablo por mí y por Aaron de la Sociedad Bibliográfica cuando les digo que me ha parecido un día fabuloso. Las presentaciones todas han sido excelentes. Estoy muy agradecido a todos los asistentes, a los ponentes y las moderadoras. Vamos a publicar todo en el YouTube de la Sociedad Bibliográfica. Vamos a mandar un correo para avisarles cuando todo esté disponible, incluyendo estas rondas de preguntas. Y pues vamos a vernos pronto. Espero que esta sea la primera de una serie larga de eventos de este tipo. So thank you very much, everyone, and we'll see you next time. Hasta la próxima. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Buenas Chao.